Bienvenido Tomás a Buenos Aires y gracias Gonzalo, adelante, les dejo la palabra. Bueno, hola. Y aclaro que Gonzalo está desde la capital nacional de Córdoba. Obviamente venimos con nuestra pata del interior. También. Hola, ¿me confirmas que me escucha? ¿Se escucha desde Hong Kong? Hola. Sí, se te Hola, escucha. hola. Se te escucha desde Hong Kong, perfecto. Okay. Se escucha Hola perfecto. y buen día, son las 4 de la mañana. Vamos a ver si podemos empezar. Siempre es como ser un abanderado estar en Asia porque te terminás levantando primero que todo. Pero pasa la slide one para la que sigue. Trajimos este slide de que estamos en Hong Kong. Estar en Hong Kong por ahí tiene esta cosa de haber empezado este proceso antes. Nosotros largamos con la primera cuarentena en enero, que no fue una cuarentena total, hemos tenido suerte, digamos, la gente es muy disciplinada, nunca llegamos a una cuarentena total, pero sí a los cierres de cosas, la caída de los negocios, etc. Y estamos entrando en una etapa de co-crear para empezar a acelerar soluciones. Lo interesante es saber que los recursos son pocos, que el tiempo es muy corto y que hay que empezar a trabajar un poco más en la eficiencia de cómo se van a asignar los recursos. Todos los países están asignando recursos, pero lo importante es saber a qué, cómo y cuánto para cada lugar. Para eso es muy interesante el approach que tomó Hong Kong, hizo unos foros, la mayoría de ellos con Design Thinking, como para empezar a entender entre todos equipos, cómo armar las soluciones y a dónde poner más eficientemente los recursos. Esto que ven ahí en esta filmina es uno de esos, es un founding que se encontró para para motivar la venta online, por ejemplo. La metodología que les vamos a mostrar ahora trata de hacer uso de tendencias, del estudio de tendencias, para encontrar desde las tendencias, desde los comportamientos socioculturales, ir descubriendo patrones que nos permitan anticipar ciertos cambios de necesidades, cambios de comportamiento, que después nosotros haciendo Design Thinking las adaptamos para una organización específica que nos permita crear una innovación incremental, no tan ajena al usuario y poniendo siempre el usuario al centro. Y esto es lo que les vamos a mostrar hoy. Dentro de los aceleradores del COVID, nosotros venimos haciendo tendencias, pusimos el COVID como acelerador y encontramos 5 tendencias. La que les vamos a mostrar hoy es la de social distancing, particularmente, como un ejemplo. Si pasas, Gon, el social distancing tiene como background más grande el aislamiento físico y emocional que cambia el paradigma de la vida y la autonomía. Es interesantísimo ver cómo la gente desde un día para el otro empezó a preguntar, de decir, nos vamos a encontrar, a decir, es necesario que nos encontremos. Acordémonos que el cambio de paradigma es muy grande porque todos los negocios y todas las relaciones sociales dependían de encuentros y hoy en día esos encuentros están en duda. Ok. Espérate porque me manda un mensaje. Bueno, dentro de ese social distancing está el espacio de valor vida urbana. Acordémonos que la vida urbana es lo que más drásticamente cambió, no podemos salir, o si podemos salir tenemos que salir distintos, pero tendemos a tratar de conservar las cosas que teníamos antes. O sea que tratamos de hacer las cosas como antes, pero en realidad son distintas. Gon, si te parece, ¿me podés explicar esto? Bueno, a ver, dentro de cada tendencia nosotros hemos encontrado espacios de valor que son los aspectos que la gente, que hemos visto que pueden haber oportunidades de negocio. Dentro de este espacio de valor vida urbana encontramos una estrategia
que cada vez se va a ver más, que es la que hemos denominado outdoor, que es visualizar en la vida cotidiana algunos aspectos. Por ejemplo, hazlo visible. Vemos que el COVID va a haber una necesidad de que las personas entiendan cuál es el distanciamiento social. Ahí lo que están viendo es un artista japonés que ha diseñado algunos elementos para que nosotros sepamos y aprendamos qué distanciamiento tenemos que tener entre nosotros. Hay muchísimos ejemplos de esto. Hazlo trendy. Hay algunos diseñadores, como por ejemplo en la playa de Roma, un restaurante, el diseño que ustedes ven. Hazlo fashion. Ahí el artista Joe Doucet ha creado esto para Ray-Ban, unas máscaras. Es decir, va a haber poca gente que va a querer salir disfrazada como un bombero y va a querer tener cierto contacto con otra gente de una manera más fashion. También otra estrategia dentro de este espacio de valor vida urbana que encontramos es el contactless, es decir, cada vez más la gente va a tratar de evitar tocar cosas en los espacios públicos. Ahí ustedes ven en Hong Kong, por ejemplo, me contaba Tomás que la gente no usa las manos para abrir las puertas, entra como si fuera en un quirófano, y ahí hay diseñadores que empiezan a mostrar, a diseñar puertas donde pueden abrirlas con los pies, ¿no? O, por ejemplo, ahí ustedes ven un exoesqueleto, que es una startup que en menos de 10 horas obtuvo cerca de $500,000, que son objetos que te permiten no tocar las cosas públicas. Bien, Tommy. Bueno, otro de los espacios de valor es que el foco se torna en la familia. Hay 3 billones de personas viviendo en casa y solo con lo básico. La idea es que después de consumir por tanto tiempo lo básico y de vivir juntos, tenemos un fuerte replanteo en los valores de consumo y en los valores más espirituales y relacionados a la parte humana, ¿no? Entonces, es interesante cómo el grupo familiar termina siendo un refugio, son las cosas que más hemos visto, y también cómo la familia se torna en una referencia para el aprendizaje cívico. Los chicos están encerrados, estamos encerrados, o estamos haciendo menos cosas, y los chicos empiezan a entender su función social dentro de la vida cívica, la responsabilidad cívica. Dentro de esto les vamos a mostrar algunas estrategias, porque hay varias, pero esta estrategia es una que fue relevante y que todos lo hemos vivido en alguna medida, que es la educación virtual. La hemos empezado a sentir en primera persona, estaba desde hace muchísimo tiempo. Quien haya hecho un máster seguramente en el último tiempo habrá hecho un máster online o con presencia del 20%. Es algo que se sabía que estaba, pero no lo habíamos usado en forma intensiva. En las comunidades internacionales, sobre todo, se empezó a usar de forma intensiva, se empezó a probar cómo hacerlo. Mandamos a nuestros hijos a estudiar por internet en lugar de estudiar en el colegio. Y para hacerlo un poco más corta, el aprendizaje es que los primeros ganadores en las plataformas online de educación fueron aquellos que lograron hacer una integración total, que es para mí la palabra clave a lo que viene. Como conclusión de estas, digamos, hay un montón de situaciones que se han generado. Yo les recomendaría ir a ver el Khan Academy, que es una plataforma que genera contenido y crece muchísimo. Ya no solo hacen primaria, secundaria, sino que tienen muchísimos temas, tienen videos, tienen toda la pedagogía, tienen entretenimiento, a los chicos les encanta ir. Y lo que hemos probado es que esta educación virtual ha terminado siendo muy eficiente. Obviamente tiene una parte social que le falta, que habría que descubrir, pero la conclusión más grande sería entender que la educación online está para quedarse y que existen muchísimas oportunidades para poder acercar a los colegios que no estaban tan preparados para esto, o a las instituciones de educación, las plataformas online que les permitan elaborar o integrar la educación a sus sistemas. Si puedes pasar a la otra, Gon.
Acá el otro espacio de valor que vemos es Protection and Performance, protección y performance, que tiene que ver con que el estar bien es estar bien para protegerse. Antes, el estar bien, por ejemplo, en el tema de salud, es estar fit. Ahora es estar bien, es estar preparado para una potencialidad, digamos, un contagio potencial. Y aquí vemos algunas estrategias interesantes. La primera que podemos ver acá le llamamos iHealth, que son plataformas de integración multidimensional. Ahí ustedes ven un ejemplo que es gimnasios donde utilizando tecnología que ya está, pero humanizándola, ahí ven pesas, por ejemplo, que tienen los digamos, sensores, y donde podemos estar conectados con nuestro personal trainer y hasta podemos tener mejor performance que quizás yendo a un gimnasio. Digamos, hemos observado este tipo de integración en varios rubros, por ejemplo en inmobiliarias, en restaurantes. Quizás es el más pictórico, pero cada vez vamos a ver más este tipo de estrategias de integraciones, de plataformas integradas. Bueno, la estrategia flexible, que es algo que hemos también todos vivido y que sabemos un poco cómo funciona. Lo más interesante que hemos encontrado acá es esta combinación de software and hard que se ha naturalizado exponencialmente. La gente empieza a entender que trabajar en casa se puede, que encontrando el contexto adecuado es posible trabajar en casa y es eficiente. Las oficinas, yo creo que el real estate como sector va a ser uno de los más impactados en esto después del COVID, cuando empiecen a organizarse. Yo les paso un dato de la semana pasada o de la semana anterior. El IFC es una de estas torres de la que se tiró Batman. Hay dos torres en Hong Kong, en la bahía. Son dos torres altísimas. Una de esas, que es la que está al lado de la isla, tiene 4 pisos vacíos. Ustedes pónganse a pensar que ese edificio es una de los precios por metros cuadrados más caros del mundo. O sea que tener las oficinas vacías es terrible. Bueno, los bancos se terminan yendo porque ya no justifican el hecho de tener oficinas como las tenían antes. O sea que el paradigma de la oficina como lo conocemos ahora cambia y va a cambiar muchísimo. Ahora, ¿qué pasa con esos espacios? Todos los espacios que se han ido dejando en el IFC y en las torres grandes, bueno, los espacios caros, terminan siendo ocupados en cierta medida por coworking spaces que toman el espacio y lo reconfiguran. ¿Cómo lo reconfiguran? Esto es algo interesante porque la oficina va a tener hard y soft, como decíamos, ¿no? Se van a empezar a tornar en oficinas virtuales, en secretarias virtuales, como la gente no va y necesitan seguir teniendo el ingreso, terminan dando servicios que no existían, por ejemplo, las asociaciones complementarias como la de Slack y la de Uber para hacer toda la parte de logística, es muy interesante, o después estas combinaciones de tecnologías. En el último coworking space que se abrió en esta torre que les digo, empiezan a tener los sistemas de Cisco que Cisco le alquilaba a las empresas más grandes, como esta oficina del Digital Mix que se ve ahí, y empiezan a tener esta alta tecnología al servicio de la gente. Y después como algo pintoresco, algo que usamos nosotros a diario para que hace 6 meses que no podemos ir a China, la idea de incorporar elementos de virtual reality y augmented reality. Hay unas plataformas que nos permiten hacer los productos, mandarlos, y eso cuando uno lo proyecta al iPad sobre una mesa, lo pone en escala, le pone las luces, le pone los materiales, y uno lo puede ver a 365 grados. Lo que quiero Gonzalo, decir es que, Tomás, deberíamos ir cerrando ya. La última palabra, la integración y la empatía digital es algo fuertísimo para este sector. Bueno, si querés terminar... Nada,
5 segundos. La idea de esto es ponerse en visión positiva, en co-creación, en pasar de una pasividad a una proactividad. El mundo está en clave de creación. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias,